Antes de que te sumerjas en esta increíble historia de lucha y libertad, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna historia fascinante que te hará ver la Edad Media desde una perspectiva totalmente diferente. Vamos a descubrir juntos cómo la valentía puede cambiar el destino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esas historias que parecen imposibles, como si solo pudieran existir en novelas o películas? Historias donde alguien, atrapado en una situación desesperada, logra darle un giro increíble a su destino, desafiando todas las probabilidades y expectativas. Hoy quiero compartir contigo una de esas historias, una que tuvo lugar en la Edad Media, un tiempo donde las jerarquías sociales eran inamovibles y la libertad, un lujo reservado para muy pocos. Imagina a una mujer, nacida en una familia noble, con un futuro brillante y lleno de promesas. Pero la vida le tenía preparada una cruel traición. Por motivos que parecían justificables para aquellos en el poder, esta mujer fue relegada al olvido, encerrada y abandonada en una situación límite. No estaba sola, sino confinada junto a un esclavo, alguien a quien la sociedad consideraba inferior, casi invisible. La intención era clara, deshacerse de ella sin ruido, sin que nadie se preocupara, como si desapareciera sin dejar huella. Sin embargo, lo que ocurrió después es algo que nadie esperaba, ni siquiera quienes planearon su abandono. Porque esa mujer y ese esclavo, dos personas condenadas por la sociedad a vivir en las sombras, encontraron en su unión una fuerza inesperada. Y gracias a la determinación y astucia de aquel hombre, la mujer no solo sobrevivió, sino que encontró el camino hacia su libertad. Esta historia no es solo un relato sobre injusticia y opresión, es una lección sobre valentía, ingenio y la lucha incansable por la dignidad humana. En una época en que las cadenas eran la expresión más concreta del poder y la sumisión, esta pareja desafió las reglas del destino y cambió el curso de sus vidas para siempre. Te invito a que me acompañes a descubrir cómo un esclavo, con recursos limitados pero con un corazón y una mente decididos, se convirtió en la clave para la liberación de una mujer que, al principio, parecía destinada a ser olvidada. Además, explicaremos las enseñanzas que esta historia milenaria tiene para nosotros hoy, en un mundo que, aunque diferente, sigue enfrentando desafíos similares en la búsqueda de justicia y libertad. Así que quédate conmigo, porque esta no es solo una historia del pasado. Es un ejemplo vivo del poder de la esperanza y la resistencia humana, una inspiración que sigue vigente en nuestros días. Para comprender la magnitud de esta historia, primero debemos situarnos en el contexto de la Edad Media, un periodo marcado por estructuras sociales rígidas, muchas veces crueles. En aquel entonces, la sociedad estaba dividida en castas bien definidas, la nobleza, el clero, los campesinos y, en una posición aún más baja, los esclavos. La movilidad social era casi inexistente, y las personas nacían y morían dentro de los límites estrictos que la sociedad les imponía. Las mujeres, aunque de linaje noble, tenían un destino muchas veces determinado por su género más que por sus capacidades o deseos. Sus vidas dependían del favor de sus familias o de alianzas políticas, y cualquier error o acto considerado desafiante podía significar la pérdida de todo, incluida la libertad. En este escenario, ser abandonada con un esclavo no solo era una forma de castigo, sino una sentencia casi segura de desaparición social. Los esclavos, por su parte, vivían en condiciones deplorables, privados de derechos básicos y considerados propiedad. No tenían voz ni voto, y su destino estaba marcado por la voluntad de sus amos. Sin embargo, a pesar de esta aparente impotencia, algunas historias muestran que, incluso en esos límites, el espíritu humano puede encontrar formas de resistencia y esperanza. Nuestra protagonista fue entregada a esta cruel realidad, contienda junto a un hombre que, a los ojos de muchos, no valía nada. Pero detrás de esa aparente insignificancia se escondía una fuerza sorprendente, una inteligencia y un valor que cambiarían el curso de la historia. El esclavo, aunque sin títulos ni riquezas, poseía algo más poderoso, una determinación férrea por sobrevivir y eventualmente liberar a quien había sido injustamente relegada. Este fue el comienzo de una alianza inesperada, donde ambos, desde sus diferencias sociales, encontraron en la compañía del otro una razón para luchar. Y aunque las circunstancias parecían abrumadoras, fue esa alianza la que plantó la semilla de un cambio que pocos habrían imaginado posible. Pero lo más sorprendente de esta historia aún estaba por venir.
En una sociedad tan marcada por la rigidez de sus normas y la desigualdad social, ¿cómo pudo un esclavo, sin recursos ni poder, enfrentarse a un sistema diseñado para mantenerlo en la más absoluta sumisión? Y más aún, ¿cómo logró que no solo la mujer recuperara su libertad, sino que él mismo se liberara de las cadenas que lo ataban? La respuesta está en algo que a menudo pasa desapercibido en las grandes narrativas: la inteligencia, la astucia y, sobre todo, la valentía para desafiar lo establecido. Este esclavo no era un simple espectador de su destino, era un estratega silencioso, alguien que comprendió que la fuerza bruta no bastaba, que debía usar la mente y el corazón para abrir caminos donde parecía que no existían. Entre ellos se fue formando un vínculo inesperado, más profundo que una mera alianza de conveniencia. Era un lazo forjado en la adversidad, en la lucha diaria por sobrevivir y, finalmente, por ser libres. No se trataba solo de amor, aunque ese sentimiento también estuvo presente, sino de un compromiso mutuo para desafiar un sistema que los quería desaparecer. Y aquí viene el segundo gancho que no puedes perderte. ¿Cómo lograron estos dos marginados, sin títulos ni recursos, enfrentarse a sus opresores y ganar aliados en medio de un entorno hostil? ¿Qué plan pusieron en marcha para revertir una situación que parecía irremediable? La respuesta a estas preguntas te sorprenderá, porque demuestra que el poder real muchas veces está oculto y que la voluntad humana puede derribar incluso los muros más altos. Si quieres descubrir cómo fue posible este sorprendente giro, quédate conmigo, porque en los próximos minutos revelaremos cómo la inteligencia, la paciencia y la solidaridad pueden cambiar el curso de la historia. Antes de continuar con esta historia fascinante, quiero hacerte una invitación especial. Si disfrutas de relatos como este, donde desenterramos episodios sorprendentes de la Edad Media y revelamos las verdades ocultas detrás de las sombras de la historia, te animo a que te suscribas a este canal. Aquí no solo narramos hechos, sino que buscamos entender el contexto, las motivaciones y las lecciones que estos relatos pueden ofrecernos hoy. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que valora el conocimiento profundo y las historias que inspiran, así que no olvides activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Ahora, volvamos al corazón de esta historia. A medida que avanzaba su confinamiento, el esclavo, lejos de resignarse a su destino, empezó a demostrar una cualidad fundamental para su sobrevivencia y eventual triunfo: una inteligencia aguda y una astucia que rompían con la idea que la sociedad tenía sobre su posición. Este hombre, sin títulos ni riquezas, comprendió que la fuerza física por sí sola no sería suficiente para cambiar su destino ni el de la mujer a la que había sido entregado. Sabía que debía pensar en algo más grande, en una estrategia que involucra paciencia, discreción y la creación de alianzas. Así comenzó a construir, casi en secreto, una red de apoyos. No eran nobles ni guerreros, sino personas comunes, campesinos, sirvientes y otros esclavos que, de una u otra forma, habían experimentado la injusticia y el abuso. Cada pequeño gesto de resistencia se convirtió en un acto simbólico de desafío. Desde mensajes ocultos, encuentros furtivos, hasta la ayuda para conseguir alimentos o información, cada acción estaba pensada para fortalecer su posición sin llamar demasiado la atención. Fue un juego de equilibrio delicado, porque en cualquier momento podían ser descubiertos y enfrentarse a un castigo mucho peor que la soledad y el abandono. La mujer, por su parte, también jugó un papel crucial en esta red. A pesar de su condición y de las circunstancias, no perdió la esperanza ni la dignidad. Su presencia, su historia y su fuerza interior fueron inspirando a quienes la rodeaban. La relación que desarrollaron con el esclavo no fue solo una cuestión de supervivencia, sino una alianza basada en respeto mutuo, inteligencia compartida y un objetivo común: recuperar su libertad. Este proceso fue largo, lleno de incertidumbres y miedos constantes. La desesperación pudo haber sido una respuesta natural, pero en lugar de ello, encontraron en la paciencia una virtud esencial. Cada día era una oportunidad para avanzar un poco más, para fortalecer su causa en silencio, lejos de los ojos inquisidores de sus opresores. Y aunque parezca increíble, fue justamente esta combinación de inteligencia estratégica, valentía callada y solidaridad la que empezó a inclinar la balanza a su favor. En un mundo dominado por la violencia abierta y el poder absoluto, ellos eligieron un camino distinto: el de la resistencia inteligente y la esperanza firme. Esa elección, aparentemente pequeña,
Fue el primer paso hacia una libertad que parecía imposible. Llegamos a la parte más emocionante y decisiva de esta historia, el momento en que todo lo que parecía perdido comenzó a cambiar. Después de meses, tal vez años, de lucha silenciosa y paciencia, la alianza entre la mujer y el esclavo comenzó a dar frutos que nadie esperaba. El esclavo, gracias a su inteligencia y a la red de apoyo que había tejido con tanto cuidado, logró ganarse la confianza de algunas personas influyentes, aunque fuera en la sombra. No eran poderosos señores o nobles, sino individuos que, por motivos diversos, simpatizaban con su causa o se sentían molestos con las injusticias que se cometen. Esta red secreta comenzó a actuar con sigilo, ofreciendo ayuda, información y recursos que parecían imposibles de conseguir para alguien en su situación. Mientras tanto, la mujer fue recuperando poco a poco su fortaleza y su dignidad. La esperanza que antes parecía tan frágil, comenzó a crecer con cada pequeña victoria. La unión entre ambos, basada en la confianza y el respeto, se transformó en una verdadera fuerza imparable. No solo compartían el deseo de libertad, sino que también compartían un profundo compromiso con la justicia y la dignidad humana. Pero el camino no fue fácil ni libre de peligros. Cada avance implicaba riesgos enormes, y la amenaza de ser descubiertos o castigados con dureza era constante. Sin embargo, ni la amenaza ni el miedo lograron detenerlos. Su determinación se convirtió en su escudo más fuerte, y la paciencia en su arma más poderosa. Finalmente, llegó el momento crucial. Con la ayuda de sus aliados, lograron desbaratar los planes de aquellos que querían mantenerlos presos para siempre. No fue una revuelta violenta ni un golpe de fuerza, sino un movimiento cuidadosamente planeado que usó la inteligencia, la estrategia y la solidaridad para lograr un cambio real y duradero. La mujer fue liberada, recuperando no solo su libertad física, sino también su lugar en la sociedad. Y junto con ella, el esclavo consiguió romper las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Su lucha conjunta demostró que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad humana puede abrir caminos hacia la luz. Este desenlace es mucho más que una historia de éxito personal. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero poder no reside en los títulos, la riqueza o la fuerza física, sino en la capacidad de luchar por la dignidad y la libertad, incluso cuando todo parece perdido. Nos muestra que, con inteligencia, paciencia y coraje, es posible desafiar sistemas injustos y transformar el destino. Pero esta historia no terminó con la simple obtención de la libertad. Para ambos, mujer y esclavo, ese momento representó apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda y compleja, que los desafió a enfrentar no solo sus propias limitaciones sino también una sociedad medieval que se resistía con uñas y dientes a aceptar cambios en su rígido orden social. La libertad física, aunque esencial, no era suficiente para borrar de inmediato las cadenas invisibles del prejuicio y la exclusión. La mujer, que había nacido en una familia noble y que por circunstancias crueles fue relegada al olvido, tuvo que aprender a reconstruir su identidad y su lugar en un mundo que la había condenado al silencio. Pero lejos de dejarse vencer, ella utilizó la fortaleza y la sabiduría que había forjado durante su cautiverio para reivindicar no solo su libertad, sino también su dignidad. Con una voz que al principio fue tímida pero que se fue haciendo cada vez más firme, comenzó a levantar la mirada hacia aquellos que aún mantenían estructuras injustas. Se convirtió en una inspiración silenciosa para muchos que vivían oprimidos, una prueba viviente de que, aunque el camino fuera difícil y lleno de obstáculos, la esperanza y la lucha por la justicia podían abrir grietas en los muros más sólidos. Su historia empezó a difundirse, primero en círculos pequeños, luego más allá, hasta convertirse en un símbolo de resistencia y transformación social. Por otro lado, el esclavo, aquel hombre a quien la sociedad había condenado a ser invisible, logró romper no solo las cadenas físicas que lo mantenían prisionero, sino también las barreras sociales que lo limitaban. Su inteligencia, valentía y liderazgo emergieron con fuerza y fueron reconocidos por quienes inicialmente desconfiaban de él. De ser considerado un simple objeto, pasó a convertirse en un protector y guía para otros esclavos y personas marginadas que buscaban justicia y libertad. Lo más fascinante de todo fue la manera en que, a pesar de las enormes diferencias de clase, cultura y experiencias que los separaban, ambos lograron construir una relación basada en el respeto mutuo, la colaboración y la igualdad.
Su alianza, nacida en el sufrimiento y la adversidad, se transformó en un faro de esperanza y un modelo de cómo la solidaridad puede derribar muros mucho más impenetrables que las cadenas físicas. Juntos no solo lograron su propia libertad, sino que se convirtieron en agentes activos de cambio, desafiando las normas y demostrando que el poder real no reside en el linaje ni en la riqueza, sino en la voluntad de luchar por la justicia y la dignidad humana. Su legado trascendió su tiempo, dejando una enseñanza invaluable, que incluso en las circunstancias más oscuras, la determinación, la inteligencia y el apoyo mutuo pueden abrir caminos hacia un futuro diferente. Al mirar esta historia desde nuestra perspectiva actual, podemos apreciar que su valor trasciende el mero relato de una mujer y un esclavo que lograron liberarse de cadenas físicas y sociales. Esta historia es, en esencia, un testimonio del poder humano para resistir, adaptarse y transformar incluso las circunstancias más adversas. Nos ofrece una ventana a un mundo en apariencia muy lejano, la Edad Media, pero al mismo tiempo nos conecta con verdades universales y atemporales sobre la dignidad, la justicia y la lucha por la libertad. Vivimos en una época muy distinta, pero las desigualdades, las injusticias y las luchas por la equidad siguen presentes. Y es precisamente por eso que esta historia cobra una relevancia especial. Nos recuerda que, aun cuando las estructuras de poder parecen inamovibles y las diferencias sociales insuperables, la voluntad humana puede abrir grietas en los muros más firmes. La alianza entre la mujer y el esclavo es una poderosa demostración de que la resistencia no siempre debe ser violenta ni abrupta, puede ser paciente, estratégica y basada en la solidaridad. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la importancia del entendimiento y la colaboración entre quienes enfrentan opresión, sin importar el origen o la posición social. En la Edad Media, la sociedad estaba dividida en castas muy rígidas, y era casi impensable que alguien considerado inferior pudiera ayudar a alguien de linaje noble. Sin embargo, el esclavo y la mujer demostraron que el poder del cambio reside en la unión, en la confianza mutua y en la inteligencia compartida. Además, esta historia pone en cuestión muchas de las ideas que a menudo tenemos sobre la Edad Media como un tiempo oscuro e inmutable. Nos muestra que, detrás de las capas de injusticia y opresión, hubo actos de valentía, ingenio y humanidad que desafiaron las normas y pavimentaron el camino para transformaciones futuras. No fue solo un tiempo de cadenas físicas, sino también un tiempo en el que el espíritu humano buscó romperlas de formas creativas y profundas. Para quienes hoy enfrentan dificultades, esta historia es una fuente de inspiración. Nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer insuperables, nunca debemos subestimar la capacidad humana para cambiar su destino. La paciencia, la inteligencia estratégica y la solidaridad pueden ser las armas más poderosas contra la injusticia. Y, sobre todo, que la libertad y la dignidad no son regalos que se reciben, sino derechos que se conquistan a través de la lucha constante. Finalmente, esta historia nos plantea una pregunta fundamental para nuestra época: ¿qué podemos aprender de estos héroes anónimos que desafiaron su destino en silencio? ¿Cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades y en el mundo que queremos construir? El legado de la mujer y el esclavo no es solo una narración del pasado, sino un llamado vigente a la acción y a la esperanza. Tras la ardua lucha y la consecución de la libertad, la mujer y el esclavo enfrentaron un nuevo desafío: reconstruir sus vidas en un mundo que aún no estaba listo para aceptarlos plenamente. La libertad que habían ganado era solo el primer paso. La verdadera batalla ahora consistía en establecerse con dignidad y respeto en una sociedad que había querido borrarlos y mantenerlos invisibles. La mujer, marcada por el sufrimiento y la injusticia que había vivido, encontró en su experiencia una fuerza que nunca antes había descubierto. Con paciencia, comenzó a restablecer vínculos con su familia y su comunidad, pero también tuvo que enfrentarse a la desconfianza y al estigma. La sociedad medieval, rígida y llena de prejuicios, no veía con buenos ojos que una mujer que había sido abandonada y mantenida prisionera pudiera regresar con autoridad y voz propia. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Su espíritu indomable la llevó a convertirse en una figura que no solo reclamaba sus derechos, sino que también defendía a quienes no podían hacerlo. Por su parte, el esclavo, que había trascendido su condición de oprimido, comenzó a desempeñar un papel fundamental dentro de la comunidad. Con su inteligencia y liderazgo,
se convirtió en un referente para otros que sufrían bajo la esclavitud o la marginalización. No buscó solo su bienestar personal, sino que impulsó la creación de redes de apoyo para aquellos que aún estaban atrapados en la injusticia. Juntos, construyeron un vínculo inquebrantable, basado en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo, que desafió las convenciones sociales de su tiempo. Su historia no fue simplemente un acto de supervivencia, sino una verdadera revolución silenciosa que demostró que la libertad puede ser un faro para muchos, incluso cuando parece perdida. Lo más valioso de esta historia es que nos muestra cómo la esperanza puede convertirse en una fuerza transformadora. Aunque en la Edad Media las cadenas físicas y sociales parecían indestructibles, la voluntad de estas dos personas logró romperlas. Y esa voluntad, esa llama de esperanza, sigue encendida hoy en quienes luchan contra cualquier forma de opresión. Su legado es un testimonio de que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la conquista de la dignidad, la justicia y el respeto. Y que esas conquistas solo se logran cuando se unen la valentía individual y la solidaridad colectiva. La liberación de la mujer y el esclavo no fue un acto aislado, ni un simple cambio personal, fue el inicio de una transformación que resonó mucho más allá de sus propias vidas. En una sociedad marcada por la rigidez de las jerarquías y la desigualdad profunda, su historia se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo vivo de que el cambio era posible, incluso en los contextos más adversos. A medida que la mujer retoma su lugar y voz en la comunidad, comenzó a desafiar las estructuras tradicionales de poder y privilegio. Su experiencia y su testimonio revelaron las injusticias ocultas tras el brillo superficial de la nobleza. No solo reclamó sus derechos, sino que también impulsó una reflexión más amplia sobre la condición de las mujeres y los oprimidos en su época. Por otro lado, el esclavo, cuya vida había sido una lucha constante contra la invisibilidad y el desprecio, emergió como un líder inesperado. Su inteligencia, coraje y capacidad para organizar a quienes estaban marginados hicieron que muchas personas se unieran a su causa. Formó alianzas que trascendieron las diferencias sociales, demostrando que la fuerza no siempre reside en el estatus o la riqueza, sino en la solidaridad y la determinación. Juntos, esta pareja desafió el orden establecido y sembró semillas de cambio que, aunque lentas, comenzaron a germinar en la sociedad medieval. Su historia se difundió como un eco, inspirando a otros a cuestionar las normas y a buscar caminos hacia la justicia y la igualdad. El legado que dejaron no es solo una lección histórica, sino un recordatorio permanente de que el espíritu humano es capaz de superar incluso las cadenas más opresivas. Su ejemplo nos invita a mirar nuestras propias vidas y comunidades con ojos nuevos, a valorar la dignidad de cada persona y a creer en el poder de la transformación, por pequeña que parezca al principio. Aunque la libertad parecía haberse conquistado, la realidad a la que se enfrentaron la mujer y el esclavo estaba lejos de ser sencilla. La sociedad medieval era un entramado complejo y rígido, donde las viejas costumbres y prejuicios persistían con fuerza. Volver a insertarse en un mundo que los había rechazado y marginado requirió no solo coraje, sino también una gran dosis de paciencia y estrategia. La mujer tuvo que lidiar con la incomprensión de quienes la rodeaban, con miradas de sospecha y rumores que intentaban desacreditarla. En un tiempo donde el honor y la reputación eran todo, recuperar su lugar implicaba enfrentar esos juicios con dignidad y determinación. Sin embargo, en vez de aislarse, decidió usar su historia como herramienta para educar y sensibilizar a otros sobre las injusticias que había vivido. El esclavo, por su parte, no solo tenía que protegerse de quienes querían mantener el status quo, sino que también asumió la responsabilidad de apoyar a aquellos que aún seguían atrapados en la esclavitud o en condiciones de servidumbre. Su liderazgo no fue solo un acto personal, sino un compromiso con la comunidad. Organizó encuentros, fomenta la solidaridad entre los oprimidos y buscó maneras de crear espacios seguros donde se pudiera hablar abiertamente sobre los abusos y planificar estrategias de resistencia. Ambos, aunque con roles diferentes, se convirtieron en motores de cambio silencioso, trabajando para transformar poco a poco las estructuras que los habían mantenido cautivos. Sabían que la verdadera libertad no era solo individual, sino colectiva, y que el camino hacia un futuro más justo sería largo y lleno de obstáculos. Este periodo estuvo marcado por pequeñas victorias y también por grandes dificultades. Cada paso adelante implicaba negociaciones,
alianzas inesperadas y, a veces, sacrificios personales. Pero la determinación que los había impulsado desde el principio seguía intacta, y su compromiso con la justicia y la dignidad humana los mantenía firmes. Cada día que pasaba, la mujer y el esclavo enfrentan una batalla silenciosa pero intensa, una lucha que iba mucho más allá de la simple supervivencia física. A pesar de haber obtenido la libertad que parecía inalcanzable, se encontraron con un enemigo mucho más sutil y persistente, la resistencia social, cultural y personal a aceptar su nuevo lugar en un mundo que durante años los había condenado a la invisibilidad y al desprecio. Para la mujer, este desafío implicaba un proceso profundo de reconstrucción. No solo debía sanar las heridas visibles de su cautiverio, sino también las invisibles, aquellas que el alma arrastra cuando ha sido traicionada y olvidada por quienes debían protegerla. En una época donde la mujer tenía pocas oportunidades para expresar sus ideas o tomar decisiones sobre su propio destino, ella comenzó a reclamar un espacio, no con violencia, sino con una mezcla de inteligencia, paciencia y una fuerza interior sorprendente. Cada conversación que mantenía con otros miembros de la comunidad, cada pequeña acción que realizaba para ayudar a otros, se convertía en un acto de resistencia silenciosa. Se volvió un símbolo para otras mujeres que, aunque también vivían oprimidas, empezaban a ver en ella un ejemplo de que era posible levantar la voz y exigir respeto. Su historia, aunque marcada por el sufrimiento, se transformó en un faro que iluminaba la oscuridad de muchas vidas. Por otro lado, el esclavo que la había acompañado en esta travesía, ahora liberado, asumió un rol que ninguno podría haber previsto en un inicio. Su vida, que había estado marcada por la opresión y la invisibilidad, se convirtió en un testimonio vivo de resiliencia y liderazgo. Comprendió que para cambiar el mundo, no bastaba con romper las cadenas personales, sino que era necesario organizar a aquellos que aún seguían atrapados en las redes de la esclavitud y la servidumbre. Su inteligencia y su capacidad para inspirar confianza lo convirtieron en un líder natural. Organizó reuniones clandestinas, espacios seguros donde las personas podían compartir sus historias y planificar acciones conjuntas. A través de su esfuerzo, comenzó a tejer una red de solidaridad que cruzaba las barreras sociales que hasta entonces parecían infranqueables. Pero este camino estaba lleno de obstáculos. Los poderosos de la época, temerosos de perder su control, no tardaron en verlos como una amenaza. Surgieron rumores maliciosos, intentos de desacreditarlos y aislarlos, incluso amenazas veladas que buscaban quebrar su espíritu. Sin embargo, la alianza que habían forjado en el dolor y la adversidad les brindó una fuerza inquebrantable. Aprendieron a elegir sus batallas con sabiduría, entendiendo que la fuerza bruta no siempre era la mejor herramienta para la justicia. Más valioso que la violencia era el poder de la palabra, la paciencia estratégica y la capacidad de unir a quienes compartían un sueño común de libertad y dignidad. En medio de esta lucha diaria, cada pequeño logro, cada gesto de apoyo mutuo, cada acto de valentía silenciosa, se convertía en una victoria que alimentaba su esperanza. Sabían que el camino sería largo, que la transformación social no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaban decididos a caminar, paso a paso, dejando una huella que trascendiera su tiempo. Esta batalla por la justicia y la dignidad no solo definió sus vidas, sino que también sembró las semillas para un futuro donde la igualdad y el respeto serían valores a alcanzar, gracias a la valentía de quienes se atrevieron a desafiar el destino impuesto. A lo largo de estos años de lucha, la mujer y el esclavo vivieron episodios que marcaron para siempre no solo sus vidas, sino también a quienes los rodeaban. Hubo momentos de gran tensión, en los que el peligro parecía inminente, pero también instantes de esperanza y triunfo que reforzaron su convicción. Uno de estos momentos cruciales ocurrió cuando un grupo de poderosos terratenientes, alarmados por la influencia creciente del esclavo entre los siervos y trabajadores, intentaron silenciarlo. Fueron días difíciles, de vigilancia constante y rumores maliciosos que intentaban desprestigiar su imagen. Sin embargo, gracias a su astucia y al apoyo que había logrado construir, pudo evadir las acusaciones y continuar organizando a su comunidad. La mujer, por su parte, enfrentó la presión de su propia familia, que temía que su historia y su rebeldía dañaran el prestigio familiar. Pero ella, firme en su propósito, decidió mantenerse fiel a sus principios y utilizar su voz para visibilizar las injusticias que había sufrido, ganándose tanto aliados como enemigos.
Su valentía fue un ejemplo para muchas mujeres que vivían en silencio, y poco a poco su figura comenzó a ser reconocida como símbolo de resistencia. Juntos, lograron fundar un pequeño refugio donde aquellos que eran perseguidos por sus ideas o por su condición podían encontrar apoyo y protección. Este refugio no solo era un espacio físico, sino también un símbolo de esperanza y solidaridad. En él se reunían para compartir experiencias, planificar acciones y construir una comunidad basada en la confianza mutua. Estos actos de resistencia pacífica, aunque sencillos, tenían un impacto profundo en un sistema que se sustentaba en la opresión y la división. Poco a poco, su historia y sus acciones comenzaron a generar cambios en la percepción que la comunidad tenía sobre la esclavitud y la justicia. Pero el camino nunca fue fácil. En más de una ocasión, debieron enfrentar amenazas directas, sabotajes y la constante vigilancia de quienes querían mantener el status quo. Sin embargo, su compromiso y su vínculo se fortalecieron con cada desafío, demostrando que la verdadera libertad se conquista también con la unión y la perseverancia. Con el tiempo, la relación entre la mujer y el esclavo se fortaleció hasta convertirse en una alianza indestructible, basada en la confianza, el respeto y un objetivo común: cambiar un mundo que parecía estar en su contra. Sin embargo, el camino de la resistencia estaba plagado de desafíos inesperados que pusieron a prueba no solo su valentía, sino también la profundidad de su vínculo. Uno de los mayores obstáculos llegó cuando las autoridades locales, preocupadas por la influencia creciente que ambos ejercían, comenzaron a implementar medidas más duras para controlarlos. Las reuniones clandestinas fueron vigiladas con mayor rigor, y la persecución hacia sus aliados se intensificó. Este aumento de la presión obligó a la pareja a ser aún más cautelosa, a planificar sus movimientos con meticulosidad y a apoyarse mutuamente en cada decisión. Además, surgieron tensiones internas dentro de la comunidad que apoyaban. Algunos temían las represalias y proponían abandonar la lucha para preservar sus vidas y propiedades. Otros, por el contrario, estaban dispuestos a arriesgarlo todo para lograr un cambio real. La mujer y el esclavo tuvieron que mediar entre estas posturas, buscando mantener la unidad y la esperanza viva. Fue en estos momentos de incertidumbre cuando su alianza demostró ser más fuerte que nunca. Compartían no solo un destino, sino también la convicción de que la justicia y la libertad valían cada sacrificio. Su capacidad para escuchar, para entender el miedo y la esperanza de quienes los rodeaban, fue fundamental para mantener el movimiento vivo. A nivel personal, también enfrentan retos que pusieron a prueba su humanidad. El peso de la lucha, las pérdidas de seres queridos y la constante amenaza de la violencia afectaron profundamente sus corazones. Pero incluso en esos momentos de vulnerabilidad, encontraron en el otro un refugio seguro, un espacio donde podían ser auténticos y renovarse para seguir adelante. Esta etapa de la historia nos revela no solo la fuerza de su causa, sino también la complejidad de la resistencia humana. No es una línea recta, ni una sucesión de victorias fáciles. Es un camino lleno de dudas, conflictos, sobre todo, de decisiones valientes que requieren tanto coraje como compasión. La historia de esta mujer y aquel esclavo no se quedó en una mera anécdota olvidada entre los pliegues del tiempo. Su lucha, su alianza y su ejemplo sembraron una semilla que comenzó a germinar mucho más allá de sus propias vidas. Con cada acción valiente y cada pequeña victoria, lograron abrir una brecha en la rígida estructura social de la Edad Media, y esa brecha fue el comienzo de un cambio lento, pero imparable. Generaciones posteriores encontraron en su relato una fuente de inspiración, una prueba viviente de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la determinación pueden transformar realidades. Su nombre, muchas veces oculto por la historia oficial, empezó a resurgir en relatos orales, en canciones y en manuscritos que celebraban la resistencia y el coraje humano. Su legado no fue solo el haber recuperado su propia libertad, sino el haber mostrado que la verdadera emancipación no es solo un acto individual, sino un proceso colectivo que requiere valentía, solidaridad y la voluntad firme de desafiar las injusticias arraigadas. Aunque la sociedad medieval continuó siendo un terreno difícil para la igualdad y la justicia, la historia de esta pareja nos recuerda que cada cambio profundo empieza con el coraje de unos pocos que se atreven a imaginar un mundo diferente. Y ahora, ¿quieres preparar el cierre final del guión con una reflexión potente y los llamados a la acción para el video?